Lice, Buenos días, chicos. Lice, buen día. Disculpe, perdón que le hable por aquí, pero quería pedirle un gran favor. Le hablé al WhatsApp, pero no me respondió por ahí. La cosa es que para el día martes había que entregar dos tareas y yo le expliqué las razones por las cuales no le entregué y le mandé fotos, pruebas, para que si por favor me podría habilitar para subir esas dos tareas. Obviamente no por la misma nota, pero eso estaba hablando con ustedes, pero no me ha respondido. Sí, tengo hartos mensajes y a veces no me da tiempo de verlo. Sí, y le Hoy- mandé a su WhatsApp las sí, sí, tareas, Lice. ya. Hoy día escribíme a las 12:45, por favor. Ya, Ya, Lice. listo. Por favor, y gracias, no me quiero perjudicar en su Ya, materia, que algo valga. listo, está bien. La lista ya está habilitada, chicos. ¿En qué habíamos quedado? ¿Me hacen recuerdo, porfa? ¿En qué parte hemos quedado? Lice, nos quedamos en esa parte de donde estábamos llenando ese modelo de contrato y de ahí estaba explicando después otra vez el PDF de construcción. Gracias, María José. Entonces, este PDF. Ah, ya me he acordado. Tenían que leer la ley 843, los primeros artículos, ¿no? A ver, ¿dónde era esta partecita? Hemos visto el contrato, incluso han llenado. Bueno, lo van a enviar, ¿no? Me he olvidado poner esa tarea. Si no mandaban ese mensaje hoy, no lo iba a poner. Por eso no les he dado más tiempo hasta la tarde. ¿Ya? Aquí, aquí está. A ver, formas de financiamiento de las obras. A ver, aquí les decía por administración directa. Es cuando una empresa tiene su propio dinero, su propio capital, ¿no? Y no tiene que suscribir ningún contrato con nadie. Y esto generalmente pasa con las viviendas, los edificios, ¿no ves? Departamentos. Tienes tu capital, tienes tu terreno, construyes y directamente mandas a la venta. Carolina, Paco, no te olvides poner la lista al Excel, por favor. Sí, Lice, ya me he confundido. No te preocupes. Entonces, les decía, cuando terminan la obra, directamente lo venden. ¿Ve? Y aquí era nuestro análisis. Y a ver a quién vamos a regalar puntitos hoy día. Y les decía en esta parte que cuando vendes en esta modalidad, o sea, tú construyes en tu terreno, no sé, ¿no? Y lo vendes, no vas a emitir factura, ¿no? Al momento de vender, solo vas a registrar el IT, ¿no? Incluso bueno, el IT en la primera venta y a partir de la segunda venta el IMT, ¿no? Que es el impuesto municipal. Ahora sí les pregunto, ¿por qué no se emite factura, chicos? Licenciado, hola, ¿me escucha?
Dime, Peter. Ah, ya. Según lo que he leído, dice que no se paga porque en el artículo 843 no dice, no está sujeto a IVA, pero sí se está sujeto cuando un tercero nos pide construir esa obra, a lo que la entendí. Artículo 843, has dicho. 843 diré, la ley La 843. ley, exacto, la ley. A ver, ¿alguien más sobre eso quiere complementar? Por si acaso toda su carrera, toda su vida profesional van a hablar de la ley 843 en todo ámbito. Estoy tocando yo un puntito que es la construcción, el tema de las constructoras, ¿no? Pero después van a ver un montón, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? Lisan, Dime, dime. yo investigué un poco en la página de impuestos de Bolivia y decía que ¿Y qué dice? sobre los inmuebles, las personas naturales que realicen ventas de inmuebles no emiten factura porque solo pagan el... ¿Por qué decías? Lisan, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Se cortó, pero. Dale, dale. Le decía que solamente decía que en el caso de inmuebles se paga el impuesto a las transferencias, que es el 3% y no se emite factura. Sí, ¿por qué será eso, no? Según leí era porque no solo alcanza al IVA, le dicen, Solo alcanza el IVA a quiénes. a la persona natural que está realizando la venta del inmueble. Mm, Estás muy cerca, creo que alguna parte sí te has confundido. Tal vez alguien más sobre esa parte, chicos. Y el licenciado, y en la ley también nos dice en su artículo 3 solo los que pueden están sujetos a esta norma. Y ahí no menciona construcciones por uno propio, solo menciona construcciones de terceros, o sea, cuando nos piden otra persona. Ya. ¿No? Entonces, la idea es que ustedes lean, ¿no? Que no directamente yo los expliqué, porque es muy fácil, ¿no? Que yo les diga y, pero, ¿en qué se basa, ¿no? En el artículo 1, chicos, inciso A, no sé si recuerdan, este es del año pasado que actualiza, pero pueden descargar el de este año, algunos deben tener. Esta es la ley 843. Ahora, ahorita vamos a llegar al artículo 1. Dice bien clarito, el objeto del IVA es la venta de bienes muebles, ¿sí? Entonces, está fuera del alcance del objeto del IVA el tema de la venta de bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, solamente por eso. O sea, si no está grabado por el IVA, no tienes que emitir la factura. Solo es eso, chicos, ¿no? Ahí está, el título 1 les decía, ¿no? Que es el IVA. Y aquí, ¿no? Se crea el IVA y que se aplicará sobre, ¿qué dice? La venta de bienes muebles. Nada más. ¿No? Situados, colocados, etcétera, etcétera, en el territorio nacional, etcétera, ¿no? Además, los sujetos van a ser lo que mencionaba Peter, los que están definidos en el artículo 3. Incluso en el inciso B dice los contratos de obras. Aquí decíamos
No vas a suscribir ningún contrato aquí. No hay contrato. No, además es un inmueble. Y estos inmuebles no están dentro del objeto del bien. Nada más eso es. Los contratos de obra sí. Ahorita lo vamos a analizar. Hay otras prestaciones. ¿Y quiénes son los sujetos? Por ahí decía rato Peter, que en forma habitual realicen la venta de bienes muebles. ¿Eh? Realicen esto. Bueno, por terceros, importaciones, realicen obras, ¿no? Alquile. Esto sí, alquiler de bienes inmuebles sí, ¿no? Nada más chicos en esa parte. A ver, en este otro, que es financiamiento por contrato y es lo que más vamos a hacer y avanzar en esta parte de la materia, incluso en las prácticas, les voy a decir, se firma un contrato. Está relacionado, dice, con el financiamiento por contrato, ¿no? Hay un documento y ese documento ustedes ya lo han hecho, han llenado y han enviado, ¿sí? Bueno, van a enviar hasta la tarde, ¿no? Y es una guía, dice, ¿no? Para el accionar del contratante y la empresa constructora. Si han tenido, si han llenado el contrato, han tenido que leer en algunas partes que decía, a ver, quién es el contratante, a quién le contrata, para qué le contrata, qué ítems tiene que construir, etcétera, etcétera. Entonces, ese documento es el guía, ¿no? De acuerdo a ese contrato se va a construir. Entonces, ahora, dentro de este financiamiento por contrato, puede estar referido, dice, a obra vendida, a obra parcial o supervisión. Y aquí lo que decíamos, se emite factura, ¿no? Cumpliendo el inciso B del artículo 1 de la ley 843, los contratos de obras. ¿Eh? Entonces aquí hay que emitir la factura por cada planilla de avance. ¿No? Obviamente tiene que verificarse. Entonces, en estas modalidades se emite factura. ¿Ya? ¿En qué consistirá el contrato de obra vendida? Se establece el contrato en el cual el contratista, debe decir por aquí, el contratista asume con el tema de los compras de materiales, mano de obra y todos los otros gastos. ¿Sí? También conocida como llave en mano. ¿Sí? O sea, el contratista se encarga de todo. En obra parcial, ¿sí? Denominado también contrato de mano de obra, la empresa es contratada solo para ejecutar la obra e incurre en los costos de la mano de obra y otros gastos, ¿no? Y el contratante le proporciona el material. La supervisión solo es controlar, ¿no? Que se esté ejecutando bien, tanto los materiales, etc. Eso es, chicos, con el tema de la parte tributaria, ¿ya? Ahora sí, tenían que leer el plan de cuentas para decirme qué parte o qué cuentas, ahorita es el plan de cuentas, qué cuentas necesitan que les explique. O si es que tienen alguna duda todavía de esta parte teórica, que ya lo han leído y que han presentado su resumen, no todos, no me hago ningún problema y después me van a declamar sin la nota, ¿no? Si no hay dudas de esta parte teórica de constructoras, pasamos a lo que es plan de cuentas. ¿Alguna cuenta que necesitan que les explique? Me dicen de esta parte. Es el de garantías por cobrar, dice. Ya.
En el disponible no creo. En el exigible, ¿no? El último. Hablábamos aquí, en la parte teórica, de las boletas de garantía. ¿Dónde está, pues? Aquí está, ¿no? Y les decía, en esta parte, en el inciso D, ya vamos a presentar, digamos, una planilla de avance de obras. Y en el DBC que les he mostrado, el real, que ustedes han debido también ver al momento de hacer su tarea, dice, se va a retener un 7% de cada planilla, ¿no? Por ejemplo, les decía, presentamos una planilla por 100.000 y se aprueba todo, y no nos van a pagar 100.000, nos van a pagar solo 93.000. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar un 7% como garantía de buena ejecución. Entonces, contablemente, incluso la factura tienes que emitir por los 100.000. Y esos 7.000 tienes que cobrar todavía, pero no ahorita, después, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta utilizamos para registrar eso? Garantías por cobrar. Ese es el uso y la aplicación de esa cuenta, chicos. ¿Alguna otra duda? Aquí no creo, ¿no? Avanzaremos. En activo fijo, no creo, ahí está todo. O tal vez alguna cuenta ahí, chicos, me dice. Liz, en lo último, ¿me puede explicar? Hay dos grupos de cuentas que no lo entiendo. ¿Cuál último? ¿Esto? No, dice, son cuentas de orden activo y cuentas de orden pasivo. Ah, ya, pero está al final, ¿no? Vamos a ir con calmita, Rubén. Cuando llegamos a... Sí, está en el final, ¿no? Sí, sí, sí. Les voy a explicar eso. A ver, en esta parte, chicos, no sé si han visto esto. Dice obras en construcción. Esta cuenta no siempre es para una constructora, por si acaso. ¿Ya? Digamos, ¿no? Una empresa comercial quiere construir su propio edificio. Entonces lo construye, ¿no? Va a comprar material, arena, cemento, hierro, lo básico, ¿no? Y obviamente más materiales. Eh, mientras se está construyendo, eso es para uso propio. No es para venderlo, no es que se ha agarrado contrato, nada. Entonces, mientras la empresa está construyendo y va incurriendo en gastos, en este caso costos, se va a debitar en esta cuenta, ¿sí? Cuando se termine de construir, si es un edificio para la empresa, se debitará pues la cuenta de edificios y se acreditará la cuenta obras en construcción. No es siempre para una constructora, ¿ya? Ahora vamos al pasivo. No creo que haya para explicar. De todas maneras me dicen, tenían que revisarlo esto. A ver, esta parte, por ejemplo, chicos, eh, tienen que saber diferenciar bien y para aplicar las cuentas. Me llegan proyectos de grado, que soy tribunal, y estoy revisando y leo y dice, es la empresa unipersonal tantos, ¿no? Constructoras, no sé. En una empresa unipersonal no puedes utilizar capital social, ¿sí? ¿Qué cuenta tendría que utilizar aquí, chicos, en una empresa unipersonal? ¿Qué me dicen ustedes? Chicos, si no participan, no les doy, no les digo, ¿no? En sus casos, que no les interesa, parece. Sería capital unipersonal, Lisbeth. Muy bien, Jorge Eduardo. He visto en algunos planes de cuentas que dice capital unipersonal. Y está muy bien. En algunos solo dice capital, no hay problema. Pero no puedes poner capital social, ¿no? Y eso siempre observo yo. Ahora pregunta, otro. ¿Puede existir reserva legal
en una empresa unipersonal? Les pregunto. Sí, dependería del que ha fundado, licenciado, porque generalmente en las unipersonales no se necesita reserva legal. Exacto, Peter. O sea, el Código de Comercio obliga a las sociedades, pero tampoco prohíbe a las unipersonales. Ahí sí, digamos, el otro día nomás, la anterior semana me llegó un proyecto y reviso y reserva legal en unipersonal. Le pregunto, ¿no? Al estudiante que se quiere titular, ¿por qué? Ah, no me he equivocado. Pues, corríjame. Otra cosa hubiera sido, no, el dueño ha decidido reservar tanto, no sabe por qué está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ustedes opten por la modalidad de proyecto de grado, me llegará de algunos, ¿no? Igual voy a ir revisando así, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? En ingresos, ¿sí? Pueden descargarse libros, es decir, del internet o algunos de apoyo que les he recomendado. No van a encontrar con esta cuenta. ¿Sí? Dice ingreso por construcciones. Entonces, por eso, si les interesa, entonces, si tienen, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Dice ingreso por construcciones. Y está bien, no hay lío, no me hago problema en las cuentas. Solo que esta cuenta a mí me gusta aplicar, ¿no? Y en mis clientes constructoras, que tengo varios, utilizo esta cuenta, ¿no? Ingreso por ejecución de obras. ¿Por qué? Hagas un contrato, ejecutas la obra. Solo por eso, o sea, me parece más adecuado, ¿ya? Pero no hay problema si en su examen, en sus prácticas, ustedes por facilidad lo ponen ingreso por construcciones. No me hago problema. El otro ingreso sería, en el otro caso, ¿no? Por financiamiento por administración directa. Que hemos dicho que era que con su propio capital construye, etcétera, etcétera, y lo vende. Entonces vas a tener ingreso por venta de inmuebles, ¿sí? Otros ingresos que ya se los he explicado en otras materias, ya conocen. En egresos, a ver si alguien me dice de aquí alguna cuenta para explicar. Si no, pasamos a costos. Licitaciones, Lice, y propuestas. Ya, licitaciones y propuestas, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esta cuentita cuando se utiliza? Esta cuenta se utiliza al momento, bueno, se registra los importes, ¿no? En el momento en el que estás preparando la propuesta, ¿sí? La anterior clase les había explicado. O sea, se publica en el SICOES y todas las empresas constructoras que quieran ejecutar esa obra tienen que elaborar sus propuestas. Si es que ganan, van a ejecutar esa obra, ¿no? Entonces, en ese momento de elaborar esta propuesta, se incurren algunos gastos, fotocopias, algunas visualizaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de tu residente de obra, si vas a poner su currículum, tiene que estar autorizado por la SIP, ¿no? Entonces vas a la SIP y pagas un monto, te dan una certificación de que él sí está, digamos, ¿no? En esos gastos, ¿no? Se gasta, ¿sí? Entonces, esa propuesta, etcétera, esos gastos, además no es seguro de que ganes, ¿no? Esa obra para que ejecutes. Entonces hay que registrar en el gasto, ¿sí? Solo es eso, chicos, ¿ya? Después todo lo demás conocen, pero si hay alguna cuenta que no lo han utilizado en alguna otra materia, me dicen para explicar. Licenciado, la cuenta en pérdidas en cuentas malas del gasto. A ver, esta pérdida, cuentas malas, que se utiliza relacionado a cuentas por cobrar, ¿no? Contabilidad intermedia les enseñamos. Cuando registras ventas a crédito, o en este caso ingresos,
hay la posibilidad de que algún pequeño porcentaje no pueda pagarte o no te pague todo, ¿no? Por algunas circunstancias. Entonces, para eso se hace una previsión. No sé si recuerdan, por aquí estaba, aquí está, ¿no? Se hace una previsión. Entonces, y aquí el decreto supremo 24051 habla de eso. No sé si recuerdan y me van a decir. Sí, no, ahorita vamos a buscar. Hay métodos para calcular la previsión, ¿no? Uno es, a ver, es para indemnizaciones, no es. A ver, hay métodos de previsión. Uno es la legislación boliviana que está en el decreto supremo. Ahorita no lo encuentro, ¿no? Entonces, cuando calculas la previsión por el método de la legislación boliviana, por ejemplo, te dice que hagas un promedio, ¿no? De los quebrantos que has tenido en los últimos 3 años y las cuentas por cobrar los saldos finales. Y ahí sacas un porcentaje y aplicas al saldo de tus cuentas por cobrar, etc. ¿Cómo registras ese cálculo? Registras, ¿dónde está? Pérdida en cuentas malas, al debe, y a la vez, ¿dónde está? Previsión para cuentas incobrables. Entonces, en ese momento, ¿sí? A ver, nos vamos a las cuentas de costo. Y de nuevo, ¿no? Hablamos de costos, ¿sí? Y hablamos de los tres elementos. Materiales, mano de obra y costos indirectos. En costos indirectos hay esos detalles. De la otra obra, también. Puedes tener N obras y para cada obra vas a tener su costo de obras. ¿Sí? Entonces, no creo que haya ningún inconveniente. ¿Alguna duda hasta ahí antes de explicarles las cuentas de orden? Dice, en otros egresos hay una pérdida por siniestros. A ver, ¿dónde está? Este, ¿no? Es para registrar alguna pérdida por algún accidente, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, no sé si recuerdan este último, en la, ¿qué se llama esto? Una fábrica se quemó. No sé si alguien recuerda o dieron el nombre incluso de la empresa. El incendio de los colchones, dice. Exactamente, ¿no? Dieron el nombre, incluso todo. Pero, o sea, estás produciendo y hay varios factores, ¿no? Y todo ese proceso que ya estaban por terminarse, incluso alguna mercadería que ya estaba terminado, tenías materia prima. Entonces, se ha perdido, no porque nosotros queríamos o porque algo, ¿no? Es un accidente. Ahora, eso no puedes registrarlo directamente, por si acaso, ¿no? Si es que pasa eso, tienes que llevar un notario de fe pública y registrar. Entonces, el notario de fe pública, notariado obviamente, va a ser un detalle de todo lo que se ha perdido y los importes, ¿no? Entonces, ya teniendo ese documento, dice, se ha perdido tanto. Si has perdido, por ejemplo, mercadería ya terminada, entonces, pérdida por siniestros al debe contra almacén de materiales. Bueno, almacén de mercadería. Y si has perdido materiales, será pérdida por siniestros contra almacén de materiales, ¿no? Pero, repito, notariado. ¿Ve? Entonces, eso es, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere con cuentas de orden?
tanto activo como pasivo. Estas cuentas, por ejemplo, no solo es propio de las empresas constructoras, chicos, ¿ya? Es para cualquier empresa que trabaje con boletas bancarias de garantía. ¿Sí? Para cualquier empresa. Puede ser una comercial, una industrial, cualquier empresa que trabaje con boletas bancarias de garantía. ¿Y cuándo nos van a pedir boletas bancarias de garantía? Cuando trabajas con el Estado. Incluso algunas empresas privadas igual piden. Es que te aseguras, ¿no? De que no te fallen en algo. No hay ningún problema. Para que no tengas ningún problema, ¿no? Entonces les decía, estas boletas, ya les expliqué en la anterior clase, se deposita el dinero, se paga una comisión, y esta boleta bancaria de garantía vas a presentar, digamos, nos estamos presentando a una licitación para una obra en la alcaldía. Esa boleta le vas a entregar a la alcaldía. ¿Sí? En ese momento de presentar, se registra esto. Ya digamos, el de seriedad de propuesta. Cuenta de activo al débito, ¿no? Y esto como activo. O sea, cuando pase su tiempo, porque en la boleta de garantía dice su tiempo, hay que recoger. Entonces tienes un derecho, ¿no? Entonces, pero tienes que acreditar con la cuenta obligaciones por boletas. Si es seriedad de propuesta, va a ser seriedad de propuesta también. ¿Qué obligación? Que si es que no cumples para lo que estás presentando esa boleta, el dinero que se ha, bueno, utilizando esta boleta, la alcaldía va a ir al banco y se lo va a retirar. Entonces tienes esa obligación. Es eso, chicos, ¿no? Y el tema de contratos, cuando firmas un contrato, solo estas cuentas, y antes que me olvide, solo son cuentas de control, por si acaso, eso anótense, ¿ya? Solamente son cuentas de control. No afectan a la situación financiera, ¿no? De los estados financieros, de la empresa, ¿sí? O sea, no va a sumar estas cuentas al total activo, al total pasivo, aquí no, al pasivo, no suma. Si van a ver si encuentran, ¿no? Por eso, si son un poquito curiosos, hay estados financieros de todas las empresas en el Internet, pero las excusas también no faltan, ¿no? No tienen tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, van a ver que estas cuentas, aquí solo estoy poniendo los que yo utilizo en este tema, hay más otras cuentas, van a ver que están reflejados en un estado financiero, en un balance, después del total activo, estas cuentas, y estos otros después del total pasivo. Por eso, teóricamente, no afectan a la situación financiera de las empresas. ¿Sí? ¿Se tienen, chicos, alguna duda? ¿Se entiende, Lisa? Ya, entonces, ya nos hemos aburrido, ya se han debido aburrir escucharme hablar de pura teoría también. Nos vamos a la parte práctica, ¿no? Ahorita vamos a explicarles la parte práctica. Y ya tienen esta práctica. Les decía que ya tienen que descargarse del módulo. Entonces, en esta práctica, a ver, que la empresa constructora se presenta a una licitación de un colegio para la alcaldía y se incurren gastos para obtener documentos, ¿no? Entonces, este gasto, ya te los explicaba, eh, es o son los gastos que se han erogado para preparar o completar la propuesta que se está haciendo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿sí?
Y después dice que tienes que hacer un trámite en el banco para obtener la boleta bancaria de seriedad de propuesta. ¿No? Y aquí les digo, ¿qué es el 1%? Además ya sabemos, de la parte teórica, que la boleta bancaria de seriedad de propuesta es el 1%. Y el monto del presupuesto es esto. Las comisiones es este porcentaje, solo son cálculos, ¿no? Y el importe, sobre el importe de la boleta, ¿no? Y después de elaborar esta propuesta y presentar, bueno, aquí dice presenta, ¿no? Justo a eso me iba. Elaboramos la propuesta y presentamos la propuesta, ¿sí? Después ya podemos comprar materiales, etcétera, etcétera. Y tienen esta propuesta, esta práctica, revísenlo. A ver, vamos a abrir un Excel para ir resolviendo esta práctica. A ver, entonces vamos a empezar a resolver esta práctica. Y el primer punto, donde dice que, pues, bueno, pagamos por la obtención de algunos documentos para completar la propuesta, etcétera, ¿no? ¿Qué cuenta tenemos que debitar, chicos? Acabo de explicar y creo que no están atendiendo. Licitaciones y propuestas, Licet. Muy bien, Laura, muy bien. Generalmente no les he dicho si es con factura o es con factura. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que sí es con factura. ¿Ya? Entonces, crédito fiscal IVA, ¿no? No les he indicado cómo se paga directamente. No es mucho el monto. Directamente con caja. ¿Ya? Entonces, el monto es, a ver, 1015,50, ¿no? 1015,50 y sacamos el 87 y el 13%. Se va a cortar, chicos. Inmediatamente vamos a ingresar, porfa. Se corta e ingresamos. Si no me equivoco, 11, de 11, digo 10, 55. ¿Sí? Se corta e ingresamos inmediatamente.